Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y estamos alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. ¿Queremos leer este versículo otra vez? Creo que podemos avanzar al 12, son inclusivos junto con el 11 y 12. Bien, adelante por favor. Es a saber, para ser juntamente confortados con vosotros por la común fe vuestra y la mía. Tiene o conlleva la idea de una fortaleza mutua por su ministerio entre ellos y el amor mostrado a él. Su oración es que no se apartasen a otras doctrinas, ¿correcto? Sí, Señor, y yo creo que esta declaración de parte del apóstol Pablo balancea lo que él dice en el versículo 11 de una manera maravillosa, porque si él dice, bueno, yo quiero repartir dones espirituales a vosotros para que os fortalezca, alguien puede llegar a malentender y puede pensar que él se cree más de lo que debe, pero después dice que él se da cuenta de que cuando él entra entre el pueblo ahí, ellos lo van a impactar a él tanto como él va a impactarlos a ellos. Y él les deja saber que no se trata de que yo soy grande y ustedes son pequeños en mi ministerio, no. Es necesario para que los dos estemos confortados y tengamos una fe común. Miren, yo, por ejemplo, he estado enseñando en el Instituto Bíblico desde el año 92 y cada año tenemos un grupo de jóvenes que llegan y siempre recibo mucho ánimo por lo que veo en ellos y hay momentos en los que ellos me enseñan cosas que yo no comprendía o que no sabía, ya sea por declaraciones, acciones o diferentes cosas. Así que aunque yo soy la persona que ha estado ahí enseñándoles más tiempo, ellos le añaden a mi persona así como yo a ellos. Yo quiero ver este seminario, yo quiero ver lo que sea instrumental en la edificación de iglesias en todo el mundo. Este seminario considero que es tremendamente importante porque Correcto. conozco el mensaje que la mayoría de los estudiantes predicarán, el mensaje de la Sí. cruz. Y yo le doy gracias a Dios por las tantas iglesias que hemos visto y estamos viendo actualmente, pero quiero ver más y yo creo que así va a ser. El potencial, hermano Swagger, es ilimitado. Ilimitado, Sí, es ilimitado. ilimitado. Y si una persona joven entiende este mensaje, lo aprende, lo aplica y después lo predica, lo que usted está diciendo continuará sucediendo en todo el mundo. Ahora, él está diciendo en este versículo 12, Correcto. esa fe mutua. ¿Qué quiere decir él con eso? Hermano Swagger, mire, durante la campaña familiar tuve la oportunidad. En la campaña familiar yo no fui uno de los predicadores en los servicios generales, pero tuve la oportunidad de dar talleres durante un par de días. Hubo una iglesia afroamericana de Virginia, que estuvo en la campaña familiar. El grupo estaba junto y ellos estaban en mis sesiones y yo compartí en mi sesión. Ellos fueron de tanto ánimo y estaban ellos tan entregados a lo que estaba diciendo yo y el Señor, la presencia de Dios estuvo tan fuerte. Yo les dije a ellos, yo necesito que ustedes estén en todos mis servicios que yo predique, porque ellos me bendijeron a mí más de lo que yo los bendije a ellos, porque ellos fueron muy receptivos y fueron de mucho ánimo. Fue como que, bueno, yo creo que así es como Pablo se sentía. Yo voy a predicarles a ustedes, pero ustedes me van a bendecir a mí. Yo sé que estos hermanos que viajan probablemente han ido a iglesias donde ellos dicen, bueno, si yo pudiera predicarles a ustedes cada semana, entonces todo estuviera bien, pero desafortunadamente hay iglesias en las que yo he estado que he predicado hasta que se me va el aire y la gente está ahí sentada nada más viéndome como que, Sí. bueno, no les importa o ni siquiera saben de lo que estamos hablando, así que me puedo identificar con Pablo aquí. Por ese grupo de la campaña familiar me bendijo. Yo les dije, necesito que ustedes estén conmigo cada semana Sí. porque ellos, bueno, Así uno es. tiene eso, lo experimenta. Yo no sé si usted ha experimentado eso en su ministerio, en el que usted siente como que la tierra estaba tan fértil y la gente Claro, era tan claro. receptiva y usted sentía como que hubiera podido predicar toda la noche. Sin embargo, llega a un lugar donde la tierra está dura, que uno se siente muy, bueno, muy mal. Sabes, estuve en una iglesia en particular y yo no dudo que el pastor era un hombre de Dios, pero era la iglesia más muerta
que había yo visto. Y yo le pedí al Señor, esto fue en los años 60, yo le pedí al Señor, danos personas en estas reuniones que te adoren, que te exalten, ¿no? Y, y el Señor abrió la puerta para las cruzadas en todo el mundo. Y esas personas, recuerdo la ciudad de Nueva York, estuvimos allí en ese servicio en el Madison Square Garden, viernes, sábado y domingo. Esas personas, realmente usted no consideraría las personas de Nueva York que adoran a Dios de esa manera, pero ellos exaltaban a Dios. Pero el Señor nos dio casi, diría yo, que en cada cruzada que tuvimos en todo el mundo, aún en las naciones del mundo, tremenda adoración a Dios realmente. Así que yo sé de Correcto. qué estás hablando. Yo sé de qué hablas cuando estás hablando de predicar y se quedan Sí. mirándote. Ahora, yo no soy un hombre de apuestas, pero le apuesto que usted ya se encontró con Angelo y Oh, Camara sí, Parker, ¿verdad? exactamente. Sí, Sí, sí. es exactamente con quien yo me Sí. encontré. Sí. Ellos, bueno, una vez más, una iglesia fundada en el mensaje de la cruz por causa ¿Dónde? de SBN. Sí, en Virginia. En Richmond, Virginia. Sí, Angelo Parker es el pastor y su esposa es Camara. Ella puede predicar tanto como él y yo estuve allí. Una vez Joseph ha visitado 2 veces y ellos, bueno, tienen una atmósfera que no se acaba. Y Maravilloso. bueno, lo que pasa es que, mire, para todos, hermano Swagger, es el mensaje que ellos están aprendiendo, del cual están emocionados, el personal pastoral está emocionado y que la gente también. Y bueno, nosotros queremos que ese mensaje continúe creciendo y expandiéndose. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo se agrada con personas que le adoren, ¿no? Absolutamente. Que adoren a Dios. Eso no quiere decir que la persona tiene que ser demostrativa para adorar al Señor, pero algunos lo serán, ¿no? Correcto, y mire, cuando, como Pablo dice aquí, hay una fe mutua, cuando uno se reúne y todos están sintiendo y deseando lo mismo. Me gusta como él dice, usted y yo. Sí, miren, lo que pasa es que el Señor descenderá cuando la iglesia se reúna y bendecirá al predicador y a aquellos que reciben al predicador, a todos, y eso es lo que Pablo esperaba cuando, bueno, por eso estaba orando él. Recuerden que él aún estaba hablando de lo que él desea, de lo que él ora, de lo que él cree que va a ocurrir cuando él llegue a ese lugar. Fijémonos lo que sucedió en el libro de los Hechos cuando estaban unánimes. Una y otra vez miramos esa terminología usada, almas Así salvas. es. Pablo escribió, yo creo, de lo mismo en Efesios cuando habló de una unidad del Espíritu y una unidad de la fe. Y solo Dios puede lograr eso. Y gente de diferentes partes del país, pero aún hay algo en común. Así es, exactamente. Bien, vamos al versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis Una frase usada muy a menudo por Pablo. que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, Algo que obstaculizaba. para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él sabía que su enseñanza acerca de la cruz les ayudaría a crecer en la gracia. Sí, solo tenemos un minuto, pero esto, una vez más, nos informa que la obra de Dios no siempre avanza de la manera como nosotros pensamos que debe, y a menudo es obstruida por los poderes de las tinieblas u otras personas. Solo porque algo se retrasa no significa que Dios no quiere que se logre. Y Pablo había deseado estar en Roma antes de esto, y bueno, había sido obstruido. Ese es el término literal es, en la Biblia, así King es. James, pero dice que fue obstruido. Eso describe esa obstrucción. Así que no todo lo que es la voluntad de Dios sucede sin un retraso o sin obstáculos. ¿Cuál fue ese retraso? No estamos seguros, pero sabemos que él quería ir y no podía. Muy bien. Se nos terminó el tiempo, ya volvemos, así que por favor, no se vayan. Muy bien, estamos de vuelta. Pablo habló de algo muy interesante para que tenga fruto entre ustedes, además de otros gentiles. Él está hablando de personas siendo salvas y de los santos de Dios que crecieran en la gracia y conocimiento del Señor por su ministerio, ¿no? Y
mencionaste varias programaciones atrás que algunas de esas personas, ellos fueron salvos bajo el ministerio de Pablo. Correcto, y colaboradores de Pablo, Priscila y Aquila, estaban en Roma en el tiempo cuando esto se escribió. Así es. Y bueno, ellos eran su mano derecha allá en Éfeso, cuando él comenzó la obra allá. Así que, bueno, sí, si es que el edicto en Roma se dio en el año 49 DC y fue levantado en el 55, ellos habrían salido de Éfeso y habrían regresado a Roma junto con muchos judíos que habían nacido de nuevo, eran salvos y llenos del Espíritu, que conocían y trabajaban con Pablo. Y una vez más, con formación de eso, nos llega en Romanos Entonces, 16. la iglesia de Roma no era desconocedora del mensaje de Pablo. Correcto. Eso es completamente correcto y no estaban completamente ajenos de la enseñanza del nuevo pacto. Sin embargo, había... Pero ese no era Pablo. Correcto, no era Pablo y había disensión entre judíos y gentiles, algo de lo que hemos hablado antes, porque, bueno, cuando los judíos tuvieron que salir, creemos que primordialmente la iglesia fue comenzada con influencia judía, que primordialmente Bueno, eran judíos los definitivamente que... creo que sí. Pero bueno, cuando ellos tuvieron que salir en el 49 DC, es un periodo de 6, 7, 8 años tal vez en los que los gentiles se convirtieron en toda la iglesia. Así que también tenemos que entender que entre la diáspora, los judíos que estaban fuera de Israel, habían tres temas principales que ellos mantenían, y eso era la circuncisión, el calendario judío, que incluiría los días de fiesta y de reposo, y separación como una práctica en cuanto a la comida, lo que comían. Y estos eran temas en Roma de los que escribe Pablo, y vamos a llegar a esto en el capítulo 14, pero son temas que estaban dividiendo a los judíos que acababan de regresar y a los gentiles. Y Pablo trata con esto al llegar a ese punto. Así que todas estas cosas existen. El entendimiento de Pablo del nuevo pacto y su influencia como el apóstol a los gentiles es necesitado grandemente para establecer a la iglesia en la manera correcta. El fruto que él quería para ellos era Así vidas es. cambiadas y adherirse totalmente al verdadero evangelio de Jesucristo. Algunos de ellos serían llamados a predicar, ¿no? A proclamar lo que él estaba proclamando. Y yo creo que eso era lo que él quería. Claro. Como dijimos aquí en una previa programación, él los pudo llamar a predicar, pero no lo hizo. Él podía orar por ellos y entregar el mensaje, y definitivamente algunos serían llamados a predicar, es. ¿no? Y sin lugar a dudas resultó en muchos siendo salvos en la iglesia de Roma. Pero él tuvo una razón para verdaderamente desear hacer esto. Era casi una compulsión. Un erudito de quien yo leí dijo que él quería ir para usarlo como su base nueva para ir a España. Y sería correcto. Él mencionó eso como, bueno, lo mencionó en su carta, que él quería y necesitaba que ellos le ayudaran en su Pero alcance no a sabemos España. si fue a España o no. Correcto. Hay algunos que creen que sí. Y no me parece a mí que haya algún punto histórico al No hay respecto. prueba. Correcto. Pero si se fijan en los esfuerzos misioneros de Pablo, podrán ver que él viaja por la ruta comercial y establece ciudades e iglesias en ciudades como en Éfeso, en Filipos, en Corinto, en Roma. Todos en el Imperio Romano, ¿no? Sí, estas eran ciudades grandes que el Evangelio, solo por la naturaleza del comercio que viaja a través de esas rutas, bueno, puede moverse más allá de la ciudad, mucho más que si hubiera sido un lugar fuera desconocido. Así que Pablo es enfático. Él ha estudiado esto, ha visto que estas ciudades con grandes metrópolis necesitan ser cristianizadas, o por lo menos el mensaje de Cristo tiene que ser traído ahí y establecido, porque es una inversión a largo plazo el hecho de esparcir el Evangelio. Cuando el Señor nos llamó a, a ir a las cruzadas en distintas ciudades del mundo, y Él también llamó otra cosa al respecto, y era que teníamos que edificar centros evangelísticos en el corazón de las ciudades más principales
en Centro, Suramérica, y, y luego teníamos que usar eso como una base para edificar otras iglesias Correcto. en el área, a unas 20, 30 millas a la redonda. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Sí, así es. Tuvimos grandes centros evangelísticos. De hecho, John Bueno, conoces a John Bueno, ¿verdad? Él predicó aquí varios meses atrás. Edificamos un centro evangelístico que sentaba, bueno, varias miles de personas en San Salvador. Y habían otras iglesias que se edificaron en las afueras de San Correcto. Salvador. ¿Que no hubo entre 150 a 175 iglesias construidas por este ministerio? Allá en los años 80 ya estaba a ese nivel. Algo así. Se me olvida el número total exacto. Y yo creo que este fue el mismo método que Pablo Exactamente. usó. Sí. Ese centro evangelístico de la ciudad se utilizaba y de allí se establecían Correcto. Y bueno, iglesias. hermano Swagger, mi compañero en la universidad, su nombre es Danny Lunn. Él creció en Malawi, en el oeste de África. Sus padres eran Dan y Viola Lunn, eran misioneros de las Asambleas de Dios. Ambos ya partieron con el Señor. Pero él me dijo que su ministerio compró su edificio que ellos tenían. Estaban en la ciudad capitalina de Malawi. Y todos los días ellos veían la programación en una televisión y los funcionarios públicos entraban a su edificio porque había una librería y también había una cafetería. Y él me decía que cada día, alrededor del mediodía, mostraban la programación y que los funcionarios públicos entraban y veían la programación y Wow. recibían a Cristo viendo la programación. Gente en esta ciudad Esto fue en África. en África, sí, en Malawi, en África. Y él dijo que su ministerio compró ese edificio para ellos y que ellos siempre estuvieron muy agradecidos y él espera venir a visitarme uno de estos días y yo lo voy a presentar con él. Voy a pedirle que le relate la historia de todo eso porque por los ministerios de Jimmy Swagger, la iglesia en Malawi, ellos se asociaron, sus padres se asociaron con otra iglesia grande de la ciudad de Oklahoma y ellos edificaron 500 iglesias en Malawi a través de los años 60, Maravilloso. 70 y 80. Y una gran parte de todo eso, si usted va a esa ciudad en particular el día de hoy, él dijo que la gente aún conocen el ministerio, ellos ven SBN y bueno, está en su cultura. Hay mucha gente que fue salva por su ministerio y sus niños y sus nietos, así que sí, definitivamente yo sé que en Latinoamérica, como usted mencionó, hubo un gran impacto por sus cruzadas en los 80, pero también en esta nación africana sé Miremos- que impactó grandemente. Y bueno, él le puede contar a usted esa historia cuando venga a visitarnos en el futuro. Miremos los frutos de esos centros de los cuales estábamos hablando. Probablemente cientos de iglesias, miles de iglesias que han sido construidas y el proceso de la multiplicación, de plantar otras iglesias y esas iglesias plantan otras iglesias. Exactamente lo que Pablo estaba haciendo. Ninguno de nosotros a este lado sabremos el impacto de lo que está sucediendo. Sé que las primeras iglesias que construimos fue para Mars Platz, tal vez, no sé si recuerden a Mars. Le llamaban Gowara Temple, pie grande. y bueno, él me escribió y me dijo, yo necesito $50,000. Hemos tenido una propiedad que está disponible y no recuerdo cuál era la ciudad, fue en Kenia. Y puede usted suplir esa cantidad. Y recuerdo que nosotros acabamos de comprar $1 millón de equipos de computadora en aquel momento. Que el edificio que está aquí atrás fue edificado precisamente pues para eso, para esa computadora que necesitábamos en gran manera en ese momento. No teníamos el dinero. Y recuerdo que estábamos en una habitación de hotel en Honolulu, Hawái, y no sé por qué estábamos allí. Creo que íbamos a predicar porque fuimos a distintas cruzadas allí. Pero bueno, en oración, mientras empecé a orar, pidiéndole al Señor que nos ayudase a tener el dinero para esas computadoras, que necesitábamos el dinero.
Y el Señor me dijo, dale esos $50,000 a la iglesia para edificar la iglesia de Kenia. Le dije, Señor, pero ni siquiera tengo el dinero para la computadora, ¿cómo lo voy a poder hacer todo? Pero fue una pequeña prueba. Y recuerdo que caminando allí, Francis había salido a algún lugar. Yo dije, Señor, lo voy a hacer. Y así lo hice. Y él edificó 2 iglesias en Kenia y hizo una gran obra para Dios allí. Pero no sé cómo el Señor trajo el dinero para comprar la computadora, pero el Señor lo hizo. Él lo Sí, hizo. señor. Y yo creo que fue, no estoy tan seguro si hubiésemos tenido la computadora, si yo hubiese dicho, no, Señor, necesitamos el dinero para esto y aquello. Yo creo que fue una pequeña prueba, ¿no? Pensando en ello, pero nosotros tuvimos grandes hombres de Dios en esos días, misioneros que conocían al Señor, que tuvimos el privilegio de trabajar con ellos. Usted recordará que lo trajimos aquí al instituto. Él le predicó a los estudiantes varias veces. ¿Quién fue este? Morris Platts. Oh, sí, sí, lo hizo. Varias veces estuvo acá. Y era un gran hombre de Dios. Lo era. Un hombre tremendo. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.